Lógica proposicional. Bien, vamos a hablar acerca de esto. La lógica proposicional, a veces denominada lógica enunciativa o lógica de enunciados, ya que se ocupa de las relaciones públicas entre enunciados tomados como un todo. Más específicamente, la lógica proposicional estudia las formas de unir o modificar proposiciones completas, enunciados u oraciones. Todos son sinónimos para propósitos actuales. Para formar proposiciones más complicadas, así como las relaciones lógicas y propiedades que se derivan de estos métodos de combinar o alterar las declaraciones. En la lógica proposicional, los enunciados más simples se tratan como unidades indivisibles. Y esto la hace fundamentalmente diferente de la lógica aristotélica. Esta es también la clave para comprender las características lógicas del fragmento de lenguaje natural que la lógica proposicional es capaz de modelar. Entonces recordemos que una proposición es cualquier enunciado lógico al que se le puede asignar un valor de verdad que va a ser el 1 y falsedad que va a ser el 0. Tenemos que entender que vamos a encontrarnos principalmente dos letras, la P y la Q. Es así como vamos a identificar las proposiciones. Ahora, ya empezando con este tema, la primera función lógica será la de negación. Dada una proposición P, se define como de negación de P, como la proposición P. Esta es verdadera cuando P es falsa y es falsa cuando P es verdadera. Y se dice no P. Recuerda que el operador de negación por estos símbolos es este. Toma un valor de verdad de la declaración original y luego genera el opuesto exacto de su valor de verdad. En otras palabras, la negación simplemente invierte el valor de verdad de un enunciado dado, por lo tanto, nuestra oración deberá de tener alguna de las siguientes palabras: no, nada, ningún, no es, nunca, jamás, no es cierto, no sucede. Por ejemplo, llueve mucho en México. Negándola sería no llueve mucho en México. Ahora tenemos la conjunción. Es aquella proposición que es verdadera cuando P y Q son verdaderas y falsa cuando cualquier otro caso hace presente. Ahora, este se lee de la siguiente forma: P y Q. El símbolo que se utiliza para representar el operador y o cualquier conjunción lógica parece una letra V invertida. Las expresiones que se utilizan son y, además, también. Por ejemplo, quiero ser rico y poderoso. Lo que debemos evitar a toda costa es utilizar o combinar quiero ser rico y además también poderoso. No, solamente es una, recuerda eso, solamente es una de las tres. También tenemos la disyunción. Primero, Q es verdadera y falsa en el caso contrario. Se escribe P o Q. Una declaración de disyunción inclusiva es el uso de la Q, es decir, que sea inclusiva, que significa uno o el otro o ambos. Su símbolo que se utiliza para representar al operador o disyunción es la letra similar a la V del alfabeto. Es, por ejemplo, la chica que me gusta puede estar muy linda o puede estar muy loca o puede estar ambas. También tenemos la disyunción exclusiva. Es aquella proposición que es verdadera
cuando una y solo una de las dos, ya sea P o Q, es verdadera y falsa en cualquier otro caso. Se escribe P o Q, pero no ambas. Se usa muy poco. Su símbolo que se utiliza es una V, similar a la anterior, pero con una pequeña línea debajo de esta, ya que se lee uno o el otro, pero no ambos. Podríamos decir, puedo ir al cine con mi novia o con mi amiga con derechos, pero no con ambas. También tenemos la condicional, que es aquella proposición que es falsa únicamente cuando la condición suficiente de P es verdadera y la condición necesaria de Q es falsa. Se escribe si P, entonces Q. El símbolo que se utiliza para representar el operador es una flecha que apunta hacia la derecha. Por lo tanto, una flecha hacia la derecha nos indica que P, que se conoce como hipótesis, Q, que se conoce como la conclusión, se une. En otras palabras, tenemos que utilizar alguna de estas dos palabras, sí y entonces. Por ejemplo, si vienes conmigo, entonces te darás cuenta de lo que sucedió. Otros serían, voy a hacer la tarea, entonces voy a aprobar. Si hago la tarea, entonces voy a aprobar. El último sería el bicondicional. Es aquella proposición que es verdadera cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad y falsa en caso contrario. Se escribe si y solo si P, entonces Q. El operador bicondicional se indica con una flecha de dos puntas. Por ejemplo, él va a ser presidente si y solo si gana las elecciones presidenciales. Ahora, ya entendiendo esto, será más fácil ver cuáles son las proposiciones simples o atómicas y las compuestas o moleculares. Las primeras, que son también llamadas atómicas, son enunciados constativos que no tienen enlaces, excepto la negación, ¿no? Porque solamente manejan una sola idea. Por ejemplo, ese chavo es muy chido. Por ejemplo, la soltería no es tan mala como dicen. Por ejemplo, ya me dio frío. Por ejemplo, en el plantel hay muchos árboles. Pero también tenemos las compuestas o moleculares. Se componen de dos o más simples unidas por enlaces, ya que manejan dos o más ideas. Por ejemplo, serás mi compa sí y solo sí vamos a pistear. Hoy hará calor o frío o ambos. Ya me dio sueño y hambre. Dejé en la casa de mi novia mi celular sin llave, entonces a partir de mañana estaré